Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de cosas buenas. Yo por aquí estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy, porque tenemos un tema candente. Uno que honestamente me dejó boquiabierto cuando lo leí por primera vez. Y es que, como dice el título, hoy vamos a hablar de redoble de tambores la impactante noticia de Alil y Esla. Sí, lo escucharon bien. Alil y Esla. Esos nombres que para muchos de ustedes probablemente evocan recuerdos de una serie, una película, o quizás simplemente una pareja que los tenía enganchados. Y la noticia, fechada el 10 de agosto de 2025, vaya, es algo que definitivamente no esperaba. Imagínense la escena, el sol brillando, el calor del verano, y de repente ¡boom! Una noticia que sacude a todos. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia, o quizás necesiten un pequeño recordatorio, Alil y Esla, bueno, eran una pareja muy querida por muchos. Su relación, ya sea en la pantalla o en la vida real, siempre generó muchísima atención y, digamos, un poco de controversia. Había mucha gente que los amaba, que los apoyaba, que vibraba con su historia. Pero también, como siempre sucede, había quienes no estaban tan de acuerdo, quienes tenían sus reservas. Lo que hace que esta noticia sea impactante es precisamente la naturaleza de la historia de Alil y Esla. Sabemos que sus relaciones en la ficción o en la realidad suelen ser intensas, turbulentas, llenas de emociones fuertes. Y por lo que hemos podido leer, esta vez no es diferente. La noticia habla de sorpresa. Sorpresa porque nadie se esperaba esto. ¿Y qué es exactamente esto? Bueno, eso es lo que vamos a desglosar hoy, explorando los detalles que se han revelado, las posibles razones detrás de la noticia, y por supuesto, las reacciones que ha generado. Así que agarren sus palomitas, preparen sus mentes y sumérjanse conmigo en este drama. Prometo mantenerlos informados y sobre todo entretenidos. Y antes de que comencemos, una pequeña petición, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es una forma increíble de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos a zambullirnos en la noticia. Lo primero que debemos hacer es analizar el contexto. ¿Qué sabemos? ¿Qué fuentes tenemos? ¿Dónde encontramos la información? Es vital, especialmente en un tema como este, donde la especulación puede volar por los cielos, asegurarnos de que estamos trabajando con datos verificados. La noticia, como mencioné, es del 10 de agosto de 2025. La fecha ya nos da una pista, el futuro. Esto significa que todo lo que vamos a discutir hoy es hipotético, basado en escenarios posibles. Es un ejercicio de imaginación, de análisis y de especulación informada. Nos basaremos en el conocimiento previo de las personalidades de Alil y Esla, en los patrones que hemos observado en sus vidas, y en las posibles dinámicas que podrían existir. La clave aquí es la sorpresa. ¿Qué podría ser tan sorprendente como para generar tal impacto? ¿Una separación? ¿Un nuevo proyecto? ¿Un giro en la vida personal de alguno de los dos? Las posibilidades son muchas y es precisamente eso lo que hace que el tema sea tan atractivo. En el mundo del entretenimiento, las noticias inesperadas son el pan de cada día. Las separaciones, los romances secretos, los cambios de planes profesionales, todo eso forma parte del juego. Pero cuando se trata de figuras públicas como Alil y Esla, la magnitud del impacto se multiplica. Sus seguidores son muchísimos y sus acciones siempre están bajo la lupa. Consideremos la historia de Alil y Esla, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¿Qué tipo de relaciones suelen tener? Generalmente son complejas. Llenas de pasión, de intensidad, pero también de conflictos y de obstáculos. Sabemos que ambos son personalidades fuertes, con opiniones firmes y con una determinación inquebrantable. Eso en una relación puede ser tanto un activo como un problema. ¿Qué tipo de noticias podrían encajar con la descripción de impactante y sorprendente? Podría ser un anuncio de divorcio si estaban casados. Podría ser el anuncio de un nuevo romance, especialmente si implicara a alguien inesperado. Podría ser un proyecto profesional que cambie el curso de sus carreras. O podría ser algo completamente diferente.
Imaginemos por un momento que la noticia trata sobre un divorcio. Esto generaría un gran revuelo, especialmente si la pareja había mostrado, en el pasado, una imagen de solidez. La gente se preguntaría qué pasó, cuáles fueron las razones detrás de la ruptura, y quién tiene la culpa. Las redes sociales se inundarían de comentarios, de teorías, de especulaciones. Los medios de comunicación se harían eco de la noticia, buscando cualquier detalle, cualquier información. Adicional. Profundicemos en el escenario del divorcio. Supongamos que Alil y Esla se casaron en secreto hace unos años, lejos del ojo público. Quizás querían proteger su intimidad, o quizás estaban esperando el momento adecuado para compartir la noticia con el mundo. Ahora, la noticia del divorcio llega como un trueno. Las especulaciones serían feroces. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de comunicación? Los fans devastados empezarían a analizar cada publicación en redes sociales, cada entrevista, en busca de pistas. Los expertos en relaciones analizarían los signos del zodiaco de ambos, buscando compatibilidades y discrepancias. Los rumores volarían por los cielos, alimentados por fuentes anónimas y supuestos cercanos a la pareja. El impacto del divorcio no solo se sentiría en el ámbito personal, sino también en el profesional. ¿Afectaría esto a sus proyectos futuros? ¿Tendrían que cancelar algún trabajo? ¿Cómo reaccionarían sus compañeros de trabajo? Los medios de comunicación buscarían obtener declaraciones de ambos, pero es probable que se mantuvieran en silencio, al menos al principio. Tal vez emitieran un comunicado conjunto, expresando su respeto mutuo y pidiendo privacidad. O quizás cada uno tomara caminos diferentes, buscando el apoyo de amigos y familiares. Ahora, cambiemos el escenario. Imaginemos que la noticia no es sobre un divorcio, sino sobre un nuevo romance. Digamos que Esla es vista con un famoso director de cine, mientras que Alil es fotografiado con una joven actriz en un lujoso resort. La sorpresa sería mayúscula. ¿Quiénes son estas nuevas personas en sus vidas? ¿Cómo surgió el romance? ¿Es algo pasajero o algo serio? Este escenario abriría la puerta a una nueva oleada de especulaciones. Los fans, dividido entre el apoyo y la decepción, se volcarían en las redes sociales. Los memes y los chistes inundarían Internet. Los medios de comunicación se centrarían en los detalles más jugosos, en las fotos robadas, en las declaraciones de supuestos amigos. Se analizaría cada detalle, desde la ropa que usaban hasta los lugares que frecuentaban. La infidelidad, aunque no confirmada, sería el tema de conversación principal. ¿Hubo una infidelidad que llevó a la ruptura? ¿Estaban ambos en busca de nuevas experiencias? La prensa rosa se regodearía con el drama, publicando portadas escandalosas y titulares sensacionalistas. Pero, ¿y si la noticia fuera sobre un proyecto profesional? Digamos que Alil decide dejar la actuación para dedicarse a la dirección de cine, y que Esla anuncia que va a lanzar su propia línea de ropa. Aunque no tan dramático como una separación o un romance, este anuncio también causaría un gran impacto. La dedicación de Alil a la dirección de cine podría ser un cambio radical. ¿Tendría éxito en este nuevo campo? ¿Podría replicar el éxito que tuvo como actor? Los críticos de cine analizarían sus primeros trabajos con lupa, comparándolos con las obras de otros directores de renombre. Los fans emocionados esperarían ansiosamente el estreno de su primera película. Por otro lado, la incursión de Esla en el mundo de la moda también sería interesante. ¿Qué tipo de ropa diseñaría? ¿Cuál sería su estilo? ¿Sería una marca accesible o de lujo? Los diseñadores de moda la criticarían, la competencia sería feroz, y los fanáticos esperarían impacientes su primera colección. Otro escenario posible podría ser una noticia relacionada con la salud. Imaginen que Alil o Esla sufren una enfermedad grave, que les obliga a tomarse un tiempo de descanso. La preocupación sería inmediata. Los fans enviarían mensajes de apoyo y cariño, y los medios de comunicación informarían sobre su estado de salud. Si fuera una enfermedad grave, la situación podría ser muy delicada. ¿Cómo afectaría esto a sus carreras? ¿Tendrían que cancelar proyectos? ¿Cómo se adaptarían a la situación? La privacidad sería fundamental, y los fans tendrían que respetar sus decisiones. En este caso, la noticia generaría una oleada de empatía y solidaridad.
Los fans, conmovidos por la situación, mostrarían su apoyo incondicional. Los medios de comunicación, aunque intentarían obtener información, tendrían que ser más cuidadosos y respetuosos. Ahora volvamos a la ambigüedad de la noticia original. La sorpresa es la clave. ¿Qué es lo que hace que esta noticia sea tan intrigante? Es la incertidumbre. No sabemos qué es lo que pasó, y eso nos obliga a usar nuestra imaginación, a analizar, a especular. Nos hace sentir parte de la historia, nos invita a participar en la conversación. En el mundo del entretenimiento, las noticias inesperadas son comunes. Pero cuando se trata de figuras públicas como Halil y Esla, el impacto es mayor. Sus seguidores están ansiosos por saber qué está pasando en sus vidas. Sus decisiones y sus acciones siempre están bajo la lupa. La reacción del público dependerá de la naturaleza de la noticia. Si se trata de un divorcio, la tristeza y la decepción serán inevitables. Si se trata de un nuevo romance, la sorpresa y la curiosidad dominarán. Si se trata de un proyecto profesional, la emoción y el entusiasmo se apoderarán de los fans. Las redes sociales serían el centro del huracán. Twitter, Instagram, Facebook, todos se llenarían de comentarios, de reacciones, de memes. Los hashtags se volverían tendencia. Los fans expresarían su apoyo, su decepción, su sorpresa. Los haters aprovecharían la ocasión para criticar, para burlarse. La situación podría volverse caótica. Los medios de comunicación, por su parte, harían lo suyo. Los tabloides se centrarían en los detalles más jugosos, en las posibles causas, en los rumores y las especulaciones. Los medios serios intentarían obtener información de fuentes confiables, entrevistando a amigos, a colegas, a expertos en el tema. La cobertura sería intensa y omnipresente. ¿Y qué harían Halil y Esla? Eso es lo más interesante de todo. ¿Cómo responderían a la tormenta mediática? ¿Guardarían silencio? ¿Harían una declaración pública? ¿Compartirían sus sentimientos con sus seguidores? Sus acciones serían cruciales, ya que determinarían la forma en que el público percibiría la situación. Si decidieran guardar silencio, la especulación se intensificaría. Los fans se sentirían decepcionados, pero también respetuosos. Si hicieran una declaración pública, tendrían que ser cuidadosos con sus palabras. Tendrían que ser honestos, pero sin revelar demasiados detalles. Compartir sus sentimientos con sus seguidores sería una opción arriesgada, pero también una oportunidad para conectar con ellos. Podrían expresar su dolor, su alegría, su sorpresa. Podrían mostrar su lado humano, su vulnerabilidad. En cualquier caso, la vida de Halil y Esla seguirá adelante. Tendrán que enfrentar las consecuencias, lidiar con las críticas, y seguir adelante con sus vidas. Y como seguidores debemos respetar sus decisiones, tanto si estamos de acuerdo con ellas como si no. Este vídeo es solo una especulación, una exploración de un escenario hipotético. No tengo acceso a información privilegiada, y todo lo que he dicho se basa en mis conocimientos y en mi intuición. Pero espero que les haya gustado este ejercicio, y que les haya resultado entretenido. En resumen, hemos explorado la impactante noticia del 10 de agosto de 2025 sobre Halil y Esla. Hemos analizado las posibles causas, las posibles reacciones, y el impacto que esta noticia podría tener. Recuerden, todo esto es hipotético. Pero lo que sí es real es la emoción, la intriga y el interés que genera la historia de Halil y Esla. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo. Si fue así, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas, sus teorías. Compartan conmigo qué creen que pasó y cuáles son sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.